buenos días o tarde ya a todos y a todas. En este momento vamos a abordar muy introductoriamente lo que es el derecho interno e internacional sobre la gestión de los residuos peligrosos, en particular la Ley 24051 y el Convenio de Basilea. En primer lugar, hay que acordarse que la estructura normativa de Argentina vamos a tomar lo que es la pirámide de Kelsen, en donde justamente en la punta va a estar la Constitución Nacional, que en su artículo 31 menciona explícitamente que es la ley suprema ante todas las leyes. Pero con el artículo 75, inciso 22, los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional. Hay mucha teoría sobre respecto de esto, si está en igual o un poquito más abajo, pero en la misma cúspide. La realidad es que están en la misma sintonía. A diferencia de los tratados internacionales comunes, que no refieren a derechos humanos explícitamente, están lo del artículo 75, inciso 23, que se encuentran justamente los que ustedes pueden ver en la pantalla, que son, además de estos, porque lo que vamos a ver específicamente sobre sustancias y residuos peligrosos y otros residuos, se encuentran 4. Son las leyes de la normativa de químicos, que es Convenio de Basilea, Estocolmo, Minamate y Rotterdam. Los derechos humanos es un tipo de derecho y lo de derecho ambiental es otro tipo de derecho. Dentro del derecho humano existe también una subrama del derecho, que es el derecho humano a vivir un ambiente sano, el derecho humano al ambiente. Pero está enmarcado dentro de ese eje. Por otro lado están los derechos ambientales, que hacen toda la diferencia sobre cuestiones ambientales y está como eje central el ambiente. Pero son dos cosas distintas. Por debajo justamente de estos convenios internacionales del artículo 73, 75, inciso 23, se encuentran las leyes de presupuestos mínimos, que son las del artículo 41, que establecen un piso mínimo de criterio jurídico. Es decir, que en la mayor parte de las provincias pueden dictar sus normativas, pero tienen que ser concorde al criterio de esas leyes. Y por debajo de se encuentran las leyes nacionales, que dentro de estas se encuentra la ley de residuos peligrosos. Además por debajo de las leyes locales. El derecho tiene justamente fuentes. Las fuentes creadoras para que motivan a su creación y reconocimiento de derechos hay dos. Una es material y otra es la formal. La material es aquellos acontecimientos que generan o motivan la creación de un derecho o una norma. Esas fuentes formales va a ser la norma escrita, puede ser una norma constitucional que no necesariamente no es escrita justamente, y están los principios generales de derecho. En ese sentido, nosotros vamos ahora a enfocar lo que es fuente material, el contexto histórico que demarca la creación del Convenio de Basilea y la Ley 24051. En ese entonces, en 1970, en esos años había una sensibilización sobre la problemática ambiental, producto de la creciente industrialización de los países del primer mundo, lo que generó que empezaron a tener problemas ambientales y problemas de salud, lo que motivó a Naciones Unidas a un llamado de conferencia sobre las cuestiones ambientales, que terminó siendo la conferencia de Estocolmo de 1972. Sin embargo, esto no ayudó a la problemática ambiental, sino fue un puntapié. En los años 80 hubo una creciente, obviamente de la creciente industrialización, hubo una creciente movilización de los residuos en distintos países, porque justamente estos países que han sido los fundadores de la OCDE y que son los países industrializados del primer mundo, no tenían la suficiente capacidad para tratar los residuos, principalmente los peligrosos. Y lo que hacían era trasladar los residuos a otros países que tenían deficiente capacidad, no solo de control, sino también jurídica. No solo también de control de movimientos transfronterizos, o sea, de importación y exportación, sino también a nivel interno, normativa interna. Entonces, lo que pasaba es que estaban llegando en varios países, que son sobre todo en Latinoamérica y África, tenían muchos problemas de movimientos irregulares de los residuos. En esos años, en el 88, si no me equivoco, hubo uno de los vertimientos más grandes
importante a nivel histórico-ambiental, que es el vertimiento de los residuos radiactivos en la bahía de África, en donde justamente lo que motivó es el llamado a un grupo de expertos, Naciones Unidas llamó a un grupo de expertos para que empezaran a trabajar en un acuerdo internacional vinculante. Es así como nace en 1989 la adopción del Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, y en 1992 entra en vigor. Nosotros ratificamos en 1991, primero se adopta a nivel Congreso y después se ratifica. A unos meses se sanciona la ley 24051. Y si ustedes pueden observar en la ley, es muy similar a la estructura del Convenio Basilea. Incluso tiene muchas particularidades que son propias del Convenio Basilea y eso es lo que con el pasar del tiempo ha generado muchos conflictos, porque una cosa es el tratado internacional y otra cosa son las normativas a nivel interno. Son otras cosas. Generalmente lo ideal es adoptar y implementar con otro tipo de normativa, pero no usar la misma estructura. En ese sentido, justamente, ¿qué pasaba en Argentina? En Argentina, en los 80, Aduana había identificado muchas situaciones de estas irregularidades y justamente es lo que motivó a la ratificación del convenio y a la ley 24051. Y además al decreto 181 que prohíbe el ingreso de los residuos peligrosos y su tránsito. Y ahí es justamente ese contexto el que le va a dar esta necesidad de protección ambiental, esa necesidad de empezar a tomar medidas más restrictivas. Y es por eso que la ley 24051 es una norma rígida y muy prohibitiva y tiene muchas restricciones y control en cada parte de la gestión. Suele ser normal cuando justamente siempre dicen que el derecho viene de posterior a los hechos, es que justamente tiene que ver por estas cuestiones, que han llegado a una tal situación que necesariamente necesitas tomar medidas y en este caso fue a la prohibición. La ley 24051 justamente lo que regula son la gestión integral de los residuos peligrosos a nivel interno, nacional. Una de las particularidades que tiene esta normativa es que excluye otro tipo de residuos, que son los domiciliarios, los generadores en los buques, entre otros. Y por otro lado, solamente es una ley de aplicación específica. Es decir, en esa época que es anterior a la del 94, no es una ley de presupuestos mínimos, es una ley de adhesión, justamente tiene esa particularidad de ese momento de las leyes. Se aplica por excepción. Ese es el principio. La ley solamente aplica para los 4 supuestos que están viendo en la pantalla, que es por movimiento, porque se genera en una provincia una jurisdicción nacional y tienen que moverse a otro lado, por una cuestión de competencia comercial, yo podría considerar también por intereses a nivel nacional, que eso en realidad nace por la 25675. Pero justamente es ahí el puntapié principal y la deficiencia que tiene esta normativa, que es el poder de policía. Al no tener la posibilidad de un mayor rango de poder de policía de jurisdicción, queda acotado a esos 4 supuestos. ¿Qué pasa? La ley 25675 cambia esta mirada de lo que es el derecho ambiental y empieza a tener distinta mirada y es lo que se conoce como la responsabilidad subsidiaria. Entonces, allí es cuando nosotros entramos, pero no entramos porque somos principales actores, sino por ser subsidiariamente actores. Eso es una de las cuestiones principales. Por otro lado, la ley tiene cuestiones que regula cuestiones de fondo. Entonces, van a ver que en una parte, pues, las cuestiones de fondo son de cuestiones de responsabilidad administrativa, civil y penal. En la parte administrativa regula cuestiones de sanciones e infracciones administrativas únicamente. O sea, si uno incumple en función de un trámite particular, se sanciona o se infracciona. Y en este caso también tenemos la responsabilidad civil que hace a la cosa riesgosa, es decir, hay una responsabilidad objetiva. Y solamente, y hay que tener en cuenta que el primer responsable directo es el generador, que es el responsable de sus residuos de cuna a la tumba.
Si bien a los otros son subsidiariamente responsables, pero la principal responsabilidad es del generador. Y después están las cuestiones de responsabilidad penal. Tengan en cuenta esto que es una ley de adhesión, después vamos a ver la interacción de las leyes de presupuestos mínimos, porque ahí es justamente el problema principal que tiene la normativa, que es la inseguridad jurídica. La ley define lo que es el residuo peligroso, es todo aquello que se encuentra alcanzado por el anexo 1, la ley lo tipifica con un número, con una I y un número, o si tuviera una característica de peligrosidad que se encuentra en el anexo 2. Esto es muy similar a lo que es el convenio de Basilea, que también lo estipula de igual sentido, pero tiene una pequeña diferencia que es, tienes que tener ambas cosas o no entras en el anexo como residuo peligroso. En este caso, en residuos, la ley de 24052 es mucho más restrictiva, que es decir, que si entras en el anexo 1 o también si entras en el anexo 2, no necesitas ambas, necesitas que uno o el otro. O sea, todo es peligroso, en otras palabras. Eso sí genera un poco de conflicto porque justamente hay más que todo el problema de economía circular, que muchas de las provincias cuentan con prohibición de ingreso de sus residuos y entonces eso evita que los residuos peligrosos, eso evita que haya una mayor posibilidad de reciclar, reutilizar o recuperar los materiales. También, a diferencia de otras normativas, la ley regula también lo que es residuos patológicos o patogénicos, que son aquellos que se generan justamente por la actividad de la atención a la salud. Y en diferencia de la de presupuestos mínimos, aquí es la clave. O sea, muchas de las provincias tienen diferenciado lo que es la generación de los residuos peligrosos provenientes de industrias u otros servicios y lo que es los residuos generados en la atención a la salud. En la provincia de Buenos Aires se puede ver fácilmente esta situación, que es hacer una norma de adhesión le da la buena voluntad de las provincias si quieren adherir o quieren tomar el mismo criterio que la ley nacional. La realidad es que la mayoría no toma el mismo criterio, por eso hay inseguridad jurídica y muchas veces también, que a diferencia de presupuestos mínimos, es que pueden bajar el estándar de protección. Eso justamente es el motivo por el cual se crean las leyes de presupuestos mínimos. La ley en la provincia de Buenos Aires, como ven en la filmina, tiene una norma de residuos que no se llaman peligrosos, sino especiales. Es lo mismo, pero no entran los residuos patogénicos en esa. Y como regula la gestión de los residuos peligrosos, se encuentran distintas actividades, regulan cada actividad de estas y en la cual alcanza tres supuestos, a tres sujetos, principalmente, que son los generadores, transportistas y operadores. Los operadores son los que tienen las plantas de tratamiento y disposición final. Nosotros como abogados o como estudiantes de abogacía, en el momento, y también lo seguimos siendo, lo primero que nos cuesta entender es cómo se aplica la norma. Siempre nos enseñan cómo se interpreta, pero es muy difícil que nos enseñen cómo aplicarla. Y justamente la norma, muchas veces las normas, cuando se elaboran las normas, necesariamente hay que pensar en cómo implementar. Y en eso se piensa justamente y se relaciona directamente a las herramientas de gestión. Casi todas las normativas deberían tenerlo, porque si no es inoperativo. Y justamente la ley 24051 tiene algunas que las que se observan en la presente filmina, que es el registro nacional, que ahí se han olvidado de poner el nombre transportista, pero también es generador, transportista y operadores. Está el certificado ambiental anual, se renueva cada año, y acredita la aprobación de la gestión en total. El manifiesto, los libros de operaciones, los libros de accidentes y la tasa ambiental. Con respecto a los manifiestos lo que es un pasaporte del residuo peligroso, donde se identifica el tipo de residuo, la cantidad, de dónde proviene, a dónde va, quién lo lleva, está todo. Entonces, ese instrumento es uno de los principales para la trazabilidad del residuo, igual que los libros de operaciones. Por eso que desde la coordinación y la dirección
se hace mucho hincapié en tema de los manifiestos y los libros de operaciones, porque cada registro, cada movimiento que se hace del residuo tiene que estar muy bien definido y muy bien detallado. El tributo ambiental es distinto al tradicional. No busca la recaudación, busca justamente el tratar de que la conducta, que es perjudicial, que tiene determinado impacto al ambiente, se trata de concientizar y que no se genere mayor actitud negativa con respecto a lo que está haciendo su actividad. O busca también encuadrar un valor a lo que es el costo sobre su actividad. La tasa ambiental anual viene a hacer eso. Uno de los principales puntos es tratar de que a través de un pago de tasa es tratar de que se minimice la cantidad de residuos generados. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cuanto mayor la tasa, menos es la generación de residuos. Se supone que debe ser así, no es tan así. Después está otro importante punto que tiene la ley, que es a través de las sanciones administrativas que llevan multas. Esto también es otro tipo de tributo ambiental, que es pagar por el daño que se hizo, pagar por la responsabilidad con respecto a los impactos negativos. En los años hubo diferentes cantidades de normativas respecto a los residuos en general. En particular, sobre residuos peligrosos, se trató de derogar lo que es la 24051 del año 2002 a través de la Ley de Presupuestos Mínimos sobre la gestión de los residuos industriales y otras actividades. En el CONFEMA fueron muy estrictos y muy puntuales, y creo que tienen razón, para mí es uno de los principales puntos, es que una normativa para ser aplicable tiene que pensarse en las cuestiones de la factibilidad de su operatividad. Si uno genera una normativa que tiene muy buenos estándares, muy altos, pero la realidad te supera, entonces, ¿cómo puedes implementar algo que la factibilidad en la práctica no lo vas a poder hacer nunca? Entonces, lo que pasó con la ley 25612 fue eso. Eran unos estándares muy altos, muy difícil de aplicar uniformemente a nivel nacional, que eso es a diferencia de las leyes anteriores a la reforma de la Constitución del 94, las leyes de presupuestos mínimos se aplican a todos por igual. Ese va a ser el base mínimo, y eso hace que sea más conflictivo. Entonces, cuando uno quiere regular las cuestiones ambientales, siempre tiene que ver si todos pueden llegar a ese estándar. Y de este estándar, poder ir a cada provincia ir sumando su protección. Si no se puede, lamentablemente, lo que pasó es la inoperatividad. El artículo 60 de esta normativa, que derogaba la ley, fue derogado, o sea, dejar sin efecto ese artículo a través de ese decreto 1343. Y ahora vamos a la parte más interesante. Siempre me ha llamado la atención de cómo aplicaban las normativas con respecto a lo que es la 24051 y con lo que es el convenio de Basilea. Son dos cosas distintas. Si bien ambos regulan la temática de residuos, una cosa es la gestión interna y otra cosa es la gestión a nivel internacional o movimientos transfronterizos. Son normativas específicas. La normativa del Convenio de Basilea refiere a los movimientos entre estados, no a nivel interno. Si no, sería se está tomando incumbencia a cuestiones nacionales, y eso no puede pasar. Y para llegar a tener para que esto sea vinculante para el Estado, tiene que pasar por un proceso de acuerdo, de conformidad. Si negocia primero el texto, se adopta el texto, esto en un grupo de expertos a nivel internacional. Todo esto, las negociaciones, la adopción y la autenticación, es decir, este es el texto que se va a firmar, todo lo hace la Cancillería. Si bien tiene acompañamiento con técnicos, puede ser, en este caso, las cuestiones ambientales son el Ministerio de Ambiente el que pone la parte técnica.
puede haber otros organismos, pero en general las cuestiones ambientales, la parte técnica lo pone el ministerio. Solamente pasa por ese órgano, por la Cancillería. Pasado eso, teniendo ya un texto definido, la ley, que ahí hay una cuestión importante, el sistema es monista. El sistema de Argentina se ratifica y automáticamente entra dentro de nuestro organismo en ordenamiento jurídico interno. Es decir, que no requiere una posterior normativa para que entre en vigencia. Pero la Constitución establece un requisito más al procedimiento de buena y debida forma para la conformación de los tratados internacionales. Ese requisito más es que el Poder Legislativo lo apruebe el texto. Si el Poder Legislativo no aprueba el texto, no puede llevarse la ratificación. La ratificación es el último paso para que nosotros podamos entrar en vigor, que el texto de ese convenio negociado no tuviera efectos jurídicos al Estado argentino. Por eso que es importante esa partecita, porque la única forma, lo que nos diferencia y que hubo interpretación bastante diferentes en la Corte, nuestra Corte Suprema, porque consideraban que al tener este requisito extra de aprobación mediante ley del Poder Legislativo, hace que seamos un sistema dualista, y la realidad es que no. La única forma de ser dualista es que posterior a la ratificación salga otra normativa del Poder Legislativo diciendo esto entró en vigor, y eso no sucede, es automático. Entonces, una vez ratificado, empiezan las obligaciones de dar cumplimiento a cada artículo, de cada inciso del convenio. El convenio, como ya he dicho, regula los movimientos transfronterizos. Esos son las exportaciones de residuos peligrosos y otros residuos, importaciones de residuos no peligrosos. ¿Y por qué aquí saqué la importación de residuos peligrosos? Porque justamente lo tenemos prohibido y reafirmado en la Constitución del 94. Y el tránsito de residuos no peligrosos, porque tampoco se permite el tránsito de residuos peligrosos. El objetivo es el estándar de manejo ambientalmente racional, que es un criterio. Hay muchas guías técnicas sobre estas cuestiones de cómo manejar los residuos en general. Hay particularmente manejos estandarizados para los residuos peligrosos, algunos determinados, que son los que más volúmenes hay a nivel mundial y que son los que generalmente a nivel internacional son los que tienen mayor movimiento y es la principal preocupación. Por ejemplo, la batería de ácido plomo o los RAEs es otra, y ahora los plásticos. Y después tenemos las definiciones. Ustedes ahí ven que, a diferencia de la ley de 24051, el convenio sí define lo que es desechos, que es residuo. O sea, tomémoslo como similar. Ahí menciona que solamente aquel que procede, pretende proceder y que está obligado a proceder a su disposición. O sea, aquello que no procede a disposición tiene un sentido de que justamente viene a ser un nuevo producto, un nuevo objeto. Pero hasta ahí. Porque, vuelvo a comentarles, el contexto material, histórico, es justamente que tenía el principal motivo era controlar la sustancia peligrosa, que si bien es un desecho, puede llegar a su disposición final a un relleno de seguridad, también puede ir a un tratamiento de valorización. Y es justamente lo que intenta regular es evitar que se maneje mal una sustancia que puede ser peligrosa. Llamada residuo, objeto, material, como quieran que lo llamen. Pero es la principal función que tiene la normativa esta. Y ahí, como ven, en esto lo que he comentado anteriormente es que tiene que tener, para ser desecho peligroso, es anexo 1, o sea, está en una de las constituyentes o corrientes, más la característica de peligrosidad. Si no tiene ninguna de estas dos, no es un residuo peligroso, pero es alcanzado por el siguiente inciso del artículo 1 del convenio, que si la legislación nacional lo considera peligroso, es peligroso.
Argentina considera todo que es peligroso y en Japón puede ser que no. ¿Y cómo hacemos con la aplicación de la ley? ¿Cómo hacemos? Porque esto, para un movimiento transfronterizo, lleva notificaciones previas antes de hacer el movimiento. Si no, se considera tráfico ilícito. Entonces, tienen que la Secretaría del Convenio lo que hace es juntar la información anualmente, juntar la información de qué países consideran que sus residuos son peligrosos o cómo están clasificados. Entonces, lo dispone en una parte del convenio, en la parte de la página web, donde justamente tiene un listado donde dice, bueno, este país tiene el fin de condición, este país no, este país considera que, por ejemplo, los RAEs sean peligrosos, este no, y así es como uno cuando quiere hacer un movimiento transfronterizo tiene que revisar justamente ese listado. Lo que nosotros ya sabemos que muchos de los países tienen prohibitivo, la mayor parte de los países tienen estas cuestiones del contexto histórico, se prohíbe el ingreso de los residuos y en la mayor parte que ya han superado esta situación permiten para determinadas cuestiones, para determinados usos, generalmente para la revalorización de estos materiales. Ven ahí, está el anexo, su listado, el anexo 2, que son otros desechos que no están alcanzados como residuos peligrosos, el anexo 3, listado de características, y lo más importante es que las operaciones de eliminación, que conducen a la recuperación de estos materiales y aquellos que no. Todas las D, eso tiene algo interesante del convenio, que también lo toma la ley 24, es que tiene una codificación. Todas las D son disposición final y todas las R es recuperación, reciclaje o reutilización. Entonces, las R van a indicar que se puede ir a un proceso de valorización y las T no. Entonces, ahí muere el residuo. En Argentina, para que entiendan cómo es el movimiento, está en la instancia nacional, se caracteriza el residuo, a la instancia nacional se dice si es peligroso o no, el generador es quien va a exportar y hay operadores exportadores. Después está la instancia internacional, que cuando se abre el expediente de la exportación, quiero exportar PCB, que es por ejemplo esa imagen que ustedes ven ahí, es un residuo peligroso, se solicita los contratos, el operador exportador tiene que presentar los contratos con la empresa que se encuentra en el extranjero. Si no lo presenta, no puede hacer movimiento transfronterizo, se considera tráfico ilícito, tiene que presentar toda la documentación, tiene que llenar todo ese formulario sobre de qué es lo que se va a enviar, a dónde, a qué paso, a qué punto de distintos países va a transitar, todo. Y para eso tiene que llevar un consentimiento fundamentado previo. El objetivo general es minimizar los residuos, minimizar esos movimientos transfronterizos, reducir al mínimo los desechos, manejo ambientalmente racional, que son los criterios estandarizados a nivel internacional. Hay muchas guías. Por suerte, Argentina tuvo la oportunidad de liderar con Canadá la guía de residuos, perdón, la guía de desecho de los rellenos de seguridad este año y fue aprobado por unanimidad en la última COP. También fue el fundador de las guías y presidió en su momento las guías de incineración de 10 y también lideró la revisión de anexos respecto a los RAEs. Lo principal de esto es que a diferencia de otros convenios que no lo van a ver son el tipo de sanciones. Establece una responsabilidad respecto al tráfico ilícito. Deja a cada estado de cómo implementar esto, porque hay normativas que tienen artículos operativos y otros programáticos. Este es justamente el artículo 11 artículo 9 sobre tráfico ilícito, refiere a los programáticos. Se requiere hacer una normativa para poder sancionar o implementar determinadas sanciones o pueden utilizarse algunas sanciones